Listo, entonces aquí en esta ficha lo que van a hacer es desarrollar el contexto y la problemática. Entonces, tiempo es hace cuánto ocurre, analizan el histórico y la existencia del problema desde tres diferentes fuentes como mínimo. Obviamente las citan, pues obviamente que sean fuentes serias, no que se van a poner ahí a buscar información de rincondelvago.com o cosas así, no. O sea, traten de buscar libros o estudios serios, pues, o documentación que aunque encuentren en internet, pues asegúrense primero de que sea verdad y que sea una fuente seria. El lugar es donde ocurre, entonces, ¿cuáles son las condiciones geográficas, de espacio, del lugar en el que el problema se está dando? Y la situación contextual es a qué o a quiénes se ocurre, es decir, para quién ocurre, por qué ocurre. Mejor dicho, aquí ya es la identificación de los diferentes tipos de usuarios, usuarios directos o indirectos. Igual ahorita vamos a ver algo sobre eso, donde se permita detallar las características cuantitativas y cualitativas, es decir, de cantidad y calidad de la población objeto de estudio. ¿Sí? Es como para sacar un segmento de mercado. Bueno, ¿a cuántas personas les está pasando esa situación problema? ¿Cuáles son las características que tienen esas personas? ¿Por qué se les está presentando esa situación problema? Bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego acá está la formulación del problema. Entonces, en la formulación del problema, simplemente aquí lo que hay es un parrafito donde ustedes describen precisamente estos tres componentes de ese problema dentro de la propuesta. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que se pongan ustedes de acuerdo, muchachos, en los grupos y obviamente no traigan una sola propuesta, sino que por lo menos cada uno, si son 5 integrantes, cada uno trate de traer una propuesta, pero previo a clase, reúnanse y de las 5 escojan, por ejemplo, las dos o tres más importantes para tener opciones, ¿sí? Para tener diferentes opciones sobre esa situación contextual y sobre todo ese tema. Tengan en cuenta que si se va a desarrollar, o sea, si lo que se va a desarrollar es un juego, ustedes pueden pensar en el juego como, de acuerdo a la introducción que vimos ahorita del proyecto formativo integrador, pueden pensar el juego en términos de algún juego que enseñe o de algún juego que entretenga o de algún juego que por ejemplo, eleve las capacidades psicomotrices o psicosensoriales. Bueno, es decir, diferentes aspectos. Por eso ahí les dejo también eh, este documento del proyecto formativo integrador para que ustedes puedan tener presente eh, todos esos puntos que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, dice aquí, los equipos de trabajo deben estar conformados mínimos por 4 y máximo 5 ingenieros de información. En la sesión, bueno, esto es la selección de los equipos que ya nosotros la hicimos. El proyecto deberá estar enmarcado en los tres pilares siguientes. Ojo con esto, innovación, diseño centrado en el usuario y sostenibilidad. Les explico estos tres pilares. El pilar de la innovación significa que el componente o el juego que ustedes desarrollen debe ser algo nuevo, algo novedoso, que no exista en el mercado. ¿A qué me refiero con eso? A que no es que ustedes vayan a decir, listo, voy a coger el parqués y lo voy a engallar. Y le voy a decir entonces que ya no se va a la cárcel, sino que entonces se va a la dimensión desconocida. No, no se trata de eso, se trata de precisamente coger es decir, sí se pueden tomar estos juegos de mesa o los juegos que ustedes conozcan como ejemplo, más no llevarlos a un tema relacionado con engallar pues el juego, pero es la misma dinámica y utilizan las mismas fichas y lo que sea. No, la idea es que ustedes desarrollen todo. Diseño centrado en el usuario significa que debe ser un juego que interactúe con el usuario o los usuarios, porque puede ser grupal también. Es decir, los juegos deben tener algún componente de hardware o algo tangible, ¿correcto? Y finalmente la sostenibilidad es que puede ser una temática interesante, es que el tercer pilar debe pensar ustedes el juego en pro de la sostenibilidad, ya sea que el juego utilice materiales o procesos productivos que ustedes propongan
que lo hagan sostenible o que busquen, por ejemplo, hacerlo lo más sostenible posible, o en su defecto, que la temática del juego promueva ese tema de la sostenibilidad, que también veo yo que puede ser por allí importante. Los diseños deberán tener como eje principal uno de los dos objetivos de desarrollo sostenible correspondiente. Entonces, basan ustedes en el objeto en los desarrollos, los objetivos de desarrollo sostenible, de la producción sostenible y de la salud y bienestar. En cualquiera de los dos, escojan uno y empiezan a extender el contexto por allí. Los diseños no se realizarán proyectos enfocados al juego de mesa que incluyan apuestas de cualquier tipo. Es decir, sí puede ser un juego de mesa, pero lo que no incluya es este tipo de premiación que requiera apuestas como de plata o este tipo de dinámicas. No puede estar basado en ningún tipo de juego de mesa tradicional como naipes, baraja española, dominó, parqués, ajedrez, monopolio, uno, escalera, damas chinas y este jueguito pues que son como de unas tarjetas allí. ¿A qué se refiere con eso? Pues a lo que les explicaba ahorita, que la idea es no hacer la misma dinámica de juego. Ustedes sí pueden estudiar, por ejemplo, esas dinámicas para poder generar otras nuevas, pero la idea es que no sea uno de estos juegos o de los tradicionales a los que ustedes simplemente les cambien el aspecto gráfico y todo, o la forma de la ficha y ya resolvieron con eso. No, lo que se trata es de generar algo innovador. El proyecto no podrá ser evaluado solamente desde el punto de vista comunicativo y estético formal, se evaluarán también aspectos funcionales. Esta restricción aquí o este tema aquí se colocó porque obviamente nosotros no pretendemos que ustedes sean diseñadores gráficos ni mucho menos. Sí hay que tener en cuenta los aspectos formales y estéticos, pues simplemente como buena ejecución del diseño final, más no es una exigencia del proyecto como tal, porque por supuesto ustedes no, hasta este punto no han visto materias que relacionen, por ejemplo, los aspectos formales o la ergonomía o bueno, cosas de ese tipo que de pronto nosotros como diseñadores industriales sí lo podemos o sí lo vimos a lo largo de nuestra carrera. Entonces, de aquí se van a tener en cuenta ciertas cosas donde yo voy a tratar de irlos guiando o hacerlos pensar por lo menos en esos aspectos, pero finalmente, digamos, la calificación no va a estar basada en un gran porcentaje por eso. Entonces, en este sentido, no se preocupen tampoco como por esto, o sea, como la estética formal, sin embargo, sí es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿sí? No lo voy a incluir en la calificación, sin embargo, ténganlo en cuenta para la presentación, simplemente para que sea agradable o sea bonito el juego. Deberá tener componentes tecnológicos. Los diseños que el equipo desarrolle que involucren componentes de software deberán tener también una componente de hardware o un objeto con la que interactúe el usuario. En ese sentido, si ustedes están pensando de pronto en hacer un juego que se pueda hacer a través de una aplicación o una plataforma de celulares donde yo lo descargue o tal, pues eso es un componente de software, pero él debería interactuar también con un componente de hardware, es decir, si debe tener un tablero, o debe tener unas cartas, o debe tener unas fichas o un elemento como un dado, bueno, no sé qué tipo de cosas que interactúe precisamente con esa aplicación. El contexto de trabajo que define a cada equipo debe tener en cuenta la facilidad de acceso y evitar someterse a riesgos sanitarios y de otra índole, pues ojalá esto se refiere a que no se vayan a exponer pues por hacer la investigación, sino que en su mayoría traten de encontrar mucha información en internet y pues lo que vayan a investigar o vayan a poner a prueba o en práctica, pues ojalá traten en lo mínimo posible de pronto de salir de sus casas o de pronto de correr el riesgo pues con este tema de la pandemia. Los modelos entregados por los equipos de trabajo deberán ser presentados en escala real 1:1 de manera digital. Para el caso del modelo con representación funcional, en la semana 17 se deberá hacer validación con los usuarios reales. Entonces, en la medida en que ustedes vayan avanzando en las entregas, pues pueden ir presentando cuando se pidan modelos o cuando se pidan las ideas y todo eso, pueden ir presentándolos a manera de gráficos.
¿sí? Ejercicios de bocetación, de pronto que ya piensen en colores o este tipo de cosas. Pero no se vayan a complicar, digamos, haciendo maquetas si eso les implica salir a comprar materiales y cosas así, porque pues obviamente lo que se quiere es que no se vayan a exponer precisamente por desarrollar el proyecto como tal. Y al final, en la semana 17, viendo cómo va avanzando el semestre, pues miraremos cómo es el tema de la validación con los usuarios reales. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que el juego esté terminado, pues ustedes puedan poner a varias personas a jugar, no sé, a otro equipo, a otro grupo de los de trabajo que tenemos aquí en la clase para poder generar eso. Dice por acá, los avances del proyecto se realizarán solamente a través de infografías. Entonces, las exposiciones no son exposiciones tradicionales, sino más contenido gráfico. Y me interesa que en las exposiciones de pronto hagan las presentaciones y se basen ustedes en las diferentes, o sea, que entiendan la teoría y que entiendan lo que ustedes están hablando para que me lo expresen, ¿sí? Recuerden que uno de los puntos clave en este curso es fomentar en ustedes esas capacidades de narrativa, de presentaciones, bueno, de narración eficaz, de ejecución impecable, de todo este tipo de cosas que vimos eh, al final de la clase pasada. Y que la puedan explotar, por ejemplo, puedan explotar esas capacidades cuando estén haciendo las diferentes exposiciones. Y se debe hacer uso del lenguaje apropiado técnico para comunicar el proyecto. Entonces, aquí ya empecemos a hablar con propiedad de los materiales que vamos a utilizar. ¿Sí? Esto es un plástico o una pasta, no. Dígame qué plástico es, averígüese cómo imprimen esto, cómo hacen tal cosa, cómo cortan esto, sí, para que empecemos a hablar con propiedad de los aspectos técnicos que sirven para producir esas diferentes propuestas que ustedes están haciendo. Dice por acá, nota, tener en cuenta que todos los proyectos del curso deben estar alineados con un buen análisis del componente ambiental, social, legal y económico, lo anterior con el fin de abarcar todos los frentes al momento de diseñar e implementar una solución a la problemática. Listo, Juan Camilo, no hay problema. Me imagino que ya le informaron a qué grupo pertenece. Entonces, contáctese con sus compañeros y igual aquí la primera parte de esta explicación la estoy grabando. Bueno, este punto de aquí o esta nota es que, por supuesto, dentro del contexto, pues ustedes tienen que relacionar lo que vayan encontrando con componentes ambientales, haciendo un buen análisis con los componentes ambientales, es decir, cómo impacta esa solución en no solamente en la dinámica de juego, sino también en los procesos pues, sociales de las personas, en los procesos legales, en los procesos económicos. Bueno, todo este tipo de cosas. Lo anterior con el fin de abarcar todos los frentes al momento de diseñar e implementar una solución a una problemática. Bueno, píllense algo aquí, les voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes pueden en esta página, esta se las dejo solamente se las voy a dejar como ejemplo. Ahí les acabo de colocar en la sala de chat esta página. Digamos que esta paginita esta es una página colombiana que tiene aquí diferentes tipos de juegos. Y digamos que los juegos de mesa pues tienen unas características bien chéveres. Bueno, aquí se muestran pues como un tablero y unas cosas acá, pero les voy a buscar por aquí los videitos. Entonces, para que ustedes revisen algunos, perdón un momentico, aquí sí tengo que dejar de grabar porque si no YouTube no me permite subir el video. Que está relacionado a lo que veíamos también la semana pasada. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la metodología proyectual de diseño. Esa metodología proyectual de diseño que enmarca, o lo que habíamos definido era que enmarcaba
cómo llegar a la resolución de una problemática a través de una serie de pasos que están encaminados precisamente a analizar esa problemática, a que en una etapa creativa se piensen en soluciones que puedan establecer los productos que posiblemente puedan, o sea, las características de los productos que puedan resolver esa problemática, y finalmente un tema de ejecución donde si ya se tienen todas las ideas, pues lo que se busca es llevarlas a producir. Entonces, dentro de estos tres grandes pilares, digamos que es como las tres fases que componen esa metodología proyectual de diseño. Pero la idea que vamos a hacer de aquí en adelante es entrar en cada una de esas macroetapas de la metodología proyectual de diseño para empezar a mirar cuáles son las tareas o subfases que tiene cada una de esas grandes macroetapas de la metodología. Entonces, vamos a entrar en la etapa 1, que es la fase de análisis, para revisar lo que tiene que ver con la definición de la problemática. La definición de la problemática es, digamos, una de las fases más importantes, no solamente de esta primera etapa o macroetapa de la analítica, sino que también es la más importante dentro de la metodología proyectual de diseño. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, aquí en la definición de la problemática, para poder entender esto, primero debemos definir qué es un problema. Entonces, un problema es una cuestión que se propone con la finalidad de aclararla o resolverla utilizando una metodología determinada. Pero también un problema puede verse como una necesidad sin resolver o aquello que no tiene solución. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente a que el problema, nosotros aquí lo vamos a revisar, que más adelante, si no estoy mal, creo que es la próxima clase, vamos a mirar un modelo de análisis de necesidades de un autor que se llama José Jurán. Entonces, por eso relacionamos los problemas como una necesidad sin resolver o aquello que no tiene solución. Entonces, cuando nosotros tenemos una problemática, lo primero que necesitamos hacer es entender ese problema para poder descomponerlo en sus determinados subproblemas. Por ejemplo, eso lo hacían ustedes cuando en Intro 1 o en Intro 2 se promovía la metodología del árbol de problema. Recuerden que en la metodología del árbol de problema ustedes colocaban el problema en el centro y en la parte de abajo estaban las causas de esa problemática y en la parte de arriba colocaban las ramificaciones de los efectos. Entonces, eso es básicamente una metodología que se utiliza para la generación de esos subproblemas o para entender cuáles son los subproblemas que están causando o que están surgiendo a partir de esa problemática. Entonces, bueno, hay una manera pues de hacer las cosas, o de investigar o de establecer esa definición del problema, pues radica obviamente en el proceso de investigación. Pero la idea es que cuando nosotros vayamos a resolver ese problema, no lo hagamos de cualquier manera o basándonos simplemente en lo que hay actualmente en el mercado, que ya esté logrando resolver esa situación. Por ejemplo, en este caso, este diseñador industrial resuelve de una manera innovadora el problema de la seguridad al evitar el robo de las bicicletas. Entonces, mire la solución práctica que él tiene. Pues con una solución innovadora me refiero a que él se sale del contexto normal, donde ustedes saben que la manera convencional de evitar el robo de una bicicleta simplemente es cuando yo la pongo en un parqueadero, la puedo amarrar con una cadena, ¿sí? O con una guaya, de esas que tienen la combinación o el numerito, que me permite evitar pues que un ladrón pueda coger la bicicleta o algo, porque se supone que estos son superficies o elementos que están anclados. En este caso, la innovación, ¿dónde surge? La innovación surge a partir del proceso de investigación que realiza este diseñador industrial, porque lo que hace es intervenir la bicicleta.
Entonces él toma la bicicleta entendiendo que dentro de los contextos hay ciudades en el mundo donde, por ejemplo, no están acostumbrados a andar en bicicleta. Por ende, cuando uno viaja en bicicleta de una parte de la ciudad hacia otra, no va a encontrar en muchas ocasiones dónde ingresar, eh, dónde dejar amarrada su bicicleta. O sea, no hay parqueaderos establecidos y de pronto uno no tiene cómo ingresar la bicicleta al recinto o hacia donde vaya a entrar. Entonces, pues le tocaría dejarla ahí en la calle. Entonces, él establece desde la seguridad para evitar el robo de las bicicletas un proyecto donde le permite a la bicicleta, o más bien le permite al usuario, asegurar la bicicleta en cualquier parte. Lo que él hace es intervenir el marco de la bicicleta y lo interviene con unos módulos, con una serie de módulos, que estos modulitos, si ustedes ven en esta parte de acá, tienen un ensamble tipo macho-hembra, ¿sí? Donde aquí hay una protuberancia y en la parte de atrás del modulito tiene un hueco donde ese módulo ensambla, y lo que mantiene los módulos unidos es una guaya, ¿sí? Entonces aquí en el interior del marco de la bicicleta hay una guaya que a través de este elemento se puede tensionar o se puede soltar. Pues cuando él tensiona la guaya, los módulos están juntos y se ponen rígidos por por el tipo de ensamble que tienen. Y cuando él suelta esa guaya, entonces lo que hace es que la guaya obviamente permite que los módulos se separen y actúen como una especie de cadena o eslabones de una cadena, de manera que yo pueda envolver casi que la bicicleta en un poste o en cualquier parte, en una reja, en lo que yo tenga por allí, y aprovechar que puedo doblarla para poder utilizar la cadena de una manera mucho más óptima. Digamos, en una situación real donde las bicicletas convencionales son de estas, por ejemplo, que tienen unas llavecitas aquí que uno abre y puede sacar rápidamente las llantas, casi que a mí me tocaría andar con 3 o 4 cadenas diferentes. ¿Por qué? Porque en una cadena la necesito para amarrar la llanta de adelante al marco, ¿sí? Porque si no, si yo la amarro la bicicleta de la llanta de adelante, pues simplemente cogen y sacan la llanta de adelante y la dejan ahí pegada de la cadena y se llevan el resto de la bicicleta. Lo mismo para la llanta izquierda, ¿sí? Se la pueden llevar. Entonces necesitaría una cadena para la llanta de adelante, otra para la llanta de atrás, y en algunas ocasiones el Galápago también tiene ese sistema. Con este sistema que propone este diseñador, entonces ya no hay necesidad de utilizar 3 cadenas, sino que ven cómo una puede resolver esa problemática de asegurar las 2 llantas al marco y alrededor del poste. Entonces es una solución creativa. Por eso, este proceso de la metodología proyectual de diseño es que nace, o eso es lo que lo requiere. Lo que se requiere es precisamente llegar a soluciones innovadoras o productos nuevos, pues, que permitan destacarse de los demás para que, pues, puedan ser consumidos por las demás personas. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un problema? Lo primero que tenemos que hacer es definir el problema en el conjunto. Entonces, Bruno Munari, que es un autor, un diseñador, un autor de un libro que para los diseñadores industriales es como una especie de Biblia. El libro se llama ¿Cómo nacen los objetos? Y hay algunos apartes, ¿sí? Como síntesis de ese libro, puestos en la carpeta de los temas 1 de clase, en la documentación. Ahí hay unas lecturas sobre Bruno Munari, pues sobre el libro este libro que les digo de cómo nacen los objetos. Y dentro de eso, él tiene una frase que dice que muchos creen que los problemas ya han sido suficientemente definidos por sus clientes, pero esto no es en absoluto suficiente, refiriéndose a que no es tan cierta esa frase que nosotros decimos que el cliente siempre tiene la razón, porque a veces el cliente, por estar en constante, o sea, viendo siempre el tema de su problemática desde su perspectiva, de pronto hace que la definición a la cual llegó de su problema sea un problema que no abarque los detalles.
detalles que otra persona que perfectamente no está relacionada con la problemática los puede llegar a percibir. Entonces, en este sentido, no debemos solamente contar con lo que requiere el cliente, sino ir un poco más allá para buscar otros detalles que pueden ser relevantes a la hora de generar esta definición del problema o entender esta problemática. Lo veíamos, por ejemplo, con el caso del televisor la semana pasada. Con el televisor, recuerden que fue un televisor que no fue muy exitoso en ventas precisamente porque se omitió un detalle, y es que los televisores están en las habitaciones, y pues obviamente esto hizo que no se vendieran porque debido a su funcionamiento, donde son televisores que proyectan unas luces en la parte de atrás, pues iluminan las habitaciones, y esto es incómodo para las personas cuando se están durmiendo. Entonces, bueno, esto es lo importante. Definir el problema en su conjunto significa entender todos los detalles del problema y qué lo está causando y qué efecto está teniendo sobre esa problemática. Einstein decía que la formulación de un problema es más importante que la solución. Y esto es una frase, digamos, bien importante, porque un problema mal formulado va a hacer que nosotros lleguemos a una solución que no responde a esa problemática, es decir, a un producto que pues, va a ser un fracaso, precisamente porque no estamos teniendo en cuenta una adecuada metodología para poder analizar esas problemáticas. Entonces, la formulación del problema se convierte en el punto más importante de la metodología proyectual de diseño. Por eso esta etapa se tiene que hacer de una manera consciente y responsable para que las siguientes etapas puedan tener una base fuerte y poder llegar a una solución que efectivamente resuelva la problemática que estamos planteando. Entonces, ¿para qué nos sirve la definición del problema? La definición del problema sirve para definir los límites en los que debe moverse quien lo proyecta. Cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Bueno, perdón, aquí cuando hablo de los límites, me refiero a que la definición del problema debería llevarme a mí a entender por qué o hasta dónde debo investigar. Hay muchos proyectos que, por ejemplo, digamos en la cuestión de las tesis, cuando ustedes están desarrollando las tesis de grado, ¿por qué está la queja de que se las devuelven tantos, de que el instructor de tesis le devuelve constantemente a uno eso y tal? Es porque uno no ha definido el límite al que debe llegar su investigación. Y yo me puedo quedar toda la vida investigando sobre un problema y voy a encontrar cada vez más detalles y más detalles y más detalles, pero yo tengo que llegar a un punto donde tengo que evaluar si esos detalles que estoy encontrando son relevantes o no para esa problemática, para definir una solución para esa problemática. Entonces, definir los límites en los que se enmarca esa solución, pues es importante para precisamente no quedarme todo el tiempo viendo qué voy a investigar o qué más le voy a poner al tema, ¿sí? La definición del problema me dice que cualquier problema puede ser descompuesto en sus elementos. Entonces, cuando yo hablo de descomponer el problema en sus elementos, estoy hablando o refiriéndome a 3 dimensiones sistémicas en las que se mueven los problemas. Por ejemplo, una de las dimensiones sistémicas es el usuario. ¿Por qué? Pues porque la problemática se le está presentando a alguien, o sea, alguien necesita resolver esa necesidad. Entonces allí voy a poder establecer quién es el usuario directo o quiénes son los usuarios indirectos, entendiendo el usuario directo como la persona que interactúa o que va a ser la que interactúe con el objeto o el resultado o mi diseño, ¿sí? Cuando ya llegue a solucionar la problemática. Pero también están los usuarios indirectos y son todos aquellos a los que esa solución que yo acabo de generar va a afectar. Un ejemplo para que me entiendan bien. Digamos una silla de ruedas. El usuario directo de una silla de ruedas, ¿quién es? Los minusválidos. El minusválido, exacto, la persona que tiene problemas de movilidad. Y en ese caso, la silla de ruedas está dentro de diferentes contextos, ¿sí? Porque puede estar dentro de un hospital, puede estar dentro de la casa. En ese sentido, ¿cuáles serían los usuarios indirectos? ¿A quién se le ocurre cuál puede ser un usuario indirecto?
Oye, pero es que recién salen. Los que recién que... O sea, cuando yo hablo de usuario indirecto es, por ejemplo, alguien que pues en su movilidad está bien, pero que no sé, por X o por Y no se pueden transportar. Por ejemplo, cuando uno lo van a operar, así uno puede estar, digamos, apto para caminar, pero uno muchas veces no lo transportan en silla, ¿no? ¿Eso sería un usuario indirecto o sería directamente la clínica? No, estamos hablando de que los usuarios directos son los que tienen relación con el objeto, pero no necesariamente son los que interactúan con él. Por ejemplo, digamos, si la silla de ruedas, digamos que en la casa de un familiar vive una persona, un adulto mayor que ya se le dificulta caminar. El usuario directo de esa silla sería el adulto mayor, pero los usuarios indirectos serían los que conviven con esa persona adulta. ¿Por qué? Pues porque a ellos son los que les toca, por ejemplo, si en algún momento usted ve que la silla está dentro del pasillo, pues usted necesita correrla. ¿Por qué? Porque la silla está ocupando un espacio del tránsito normal de las personas que conviven en esa casa. Entonces, de alguna manera, ese objeto está incidiendo en el contexto, ¿sí? Otra forma de ver esto es, digamos, si la persona que tiene movilidad reducida necesita de otra persona que lo impulse, entonces el usuario indirecto sería la persona que empuja la silla de ruedas. Entonces yo tengo que pensar como diseñador en el producto silla de ruedas, no solamente para la persona que es el usuario directo, es decir, el que tiene la movilidad reducida, sino también hacerlo cómodo para que sea fácil de empujar para el usuario indirecto o para que no estorbe, por ejemplo, y se pueda plegar en el caso de que no se esté utilizando la silla de ruedas, pues que no estorbe por allí. Entonces, ese tipo de características no surgen directamente por el usuario directo, sino por los usuarios indirectos. Creo que ya queda un poco más claro el tema allí. Entonces, bueno, para la definición del problema, obviamente yo tengo que entender quiénes son esos usuarios directos e indirectos, porque precisamente de esas personas es que voy a obtener la información que permita de levantar los determinantes o características o atributos que puede tener una propuesta. Por ejemplo, en el caso de los juegos, como para relacionarlo con lo que estamos viendo en el proyecto formativo integrador, hay algunos juegos donde los usuarios directos e indirectos son diferentes. Por ejemplo, los juegos de los niños. Mire que ahí ya hacemos la connotación independiente del usuario directo y la persona que paga por el producto como usuario indirecto, es decir, el cliente. Porque a veces un usuario directo es el mismo que paga por el producto, pero a veces no. Por ejemplo, en el caso de los juegos. En el caso de los juegos de los niños, el que paga por el producto es el papá. Entonces el papá es el cliente. Y el que juega con el producto es el niño. Entonces el usuario la persona con la que interactúa el producto es el menor. Entonces mire que esa distinción hace que los objetivos que se tengan para a la hora de comercializar o de utilizar el producto sean diferentes. Porque ¿cuál puede ser el objetivo de un papá a la hora de comprar un juguete para su hijo? Por ejemplo, que el juguete eduque al niño, ¿sí? Por ejemplo, que el juguete, Que que el niño se entretenga. exacto, que el niño se entretenga, que el juguete sea económico, ¿sí? La economía siempre va a ser un factor importante a la Un- hora de comprar un juguete para un niño. Por ejemplo, que el juguete sea seguro, es decir, que los materiales de los cuales esté hecho el juguete no sean materiales tóxicos, que de pronto las fichas o las cosas que tenga sean adecuadas a la edad del niño para que el niño de pronto no se las vaya a tragar y no vaya a tener un problema de salud o de seguridad pues con el juguete. Entonces miren que allí hay varios elementos que son completamente diferentes a los que piensa un niño. ¿Cuál es el objetivo del niño con el uso del juguete? Entretenerse, ¿sí? Mientras que el papá tiene unos objetivos completamente diferentes, que sea seguro, que sea económico, que sea, eh, por ejemplo, que divierta al niño, ¿sí? Que le enseñe algo, que sea educativo. Entonces mire que allí puedo encontrar
diferentes características simplemente analizando los diferentes usuarios que hay. Dentro de todo eso, pues también tenemos entonces otro elemento, esos en los que descomponemos el problema, que es el mercado. El mercado es lo que me dice cuál es la situación contextual que presentan todos estos usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente sean usuarios que vivan en unas condiciones determinadas, es decir, que tengan similitudes entre ellos. Eso es lo que comúnmente conocemos como segmentación de mercado. Entonces, a partir de allí podemos segmentar mercado, por ejemplo, por zonas geográficas, por estrato socioeconómico, bueno, por una serie de cosas que también van a influir en los determinantes que se generan o se listan para poder saber cuáles son las características de ese juego. Y adicionalmente tenemos otro componente que es bien importante dentro de la definición del problema y es la tecnología. Porque la tecnología es lo que me lleva a decir, bueno, ¿con qué tecnología va a estar creado el juego? ¿Con qué tecnología o con qué materiales vamos a poder utilizar o transformar para crear ese juego? Bueno, como todas estas características, y si tiene el producto, por ejemplo, es un avance tecnológico, tiene un avance tecnológico, pues si estoy en capacidad o no de poder producir ese juego a través de los avances tecnológicos o de la innovación que estoy proponiendo en el producto, ¿sí? Entonces, hay algunos productos que funcionan como concepto, pero como producto todavía no se han podido crear precisamente por el tema de la tecnología. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, otro tema es descomponer, o la definición del problema me lleva a decir que descomponer el problema en sus elementos quiere decir descubrir numerosos subproblemas. Entonces, como yo ya sé cuáles son las dimensiones sistémicas en las cuales se está enmarcando esa problemática, entendiendo al usuario al usuario o usuarios como una de las dimensiones sistémicas, a el mercado o la situación contextual como una de las dimensiones sistémicas y a la tecnología como la última dimensión sistémica, puedo entender que cada uno de esas dimensiones sistémicas a su vez tiene unos subproblemas. Entonces, esto es lo que sucede. Estos son los tres elementos de un problema de los que les vengo hablando. El usuario es quien lo necesita, o sea, quien necesita resolver esa necesidad. El mercado es cuántos como ese usuario necesitan resolver esa necesidad, en dónde, ¿sí? En qué área geográfica, cuáles son las características de ese contexto y por qué necesitan resolver esa necesidad. Entonces aquí es en los aspectos individuales en los que se generan los determinantes de interacción o las características que tiene el producto con la interacción con el usuario. Cuando hablamos del mercado es los aspectos relacionados a cómo poder comercializar ese producto, entender el contexto para saber cómo poder comercializarlo y cómo poder convencer a un grupo de personas que ese es el mejor producto que resuelve su necesidad. Y los aspectos tecnológicos es cómo y si se puede fabricar, es decir, cuál es la tecnología que va a utilizar ese producto para su funcionamiento, pero adicionalmente cuál es la tecnología que necesito para llegar a producirlo en la fase 3, por ejemplo, que es la fase de ejecución. Entonces, cada uno de ellos, si yo llego a la definición del problema cuando tengo la suma de estas tres dimensiones sistémicas. Y cada uno de ellos voy a tener que analizar dentro de cada uno una serie de subproblemas que tengo que resolver primero antes de poder llegar a mi solución. Entonces, ¿por qué es importante en la definición de un problema tener las tres dimensiones sistémicas claras? Yo les voy a explicar aquí con este gráfico. Se supone que aquí en el centro, la combinación del usuario, el mercado y la tecnología me lleva a la definición del problema. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dentro de mi situación de análisis o mi fase de análisis conozco, por ejemplo, quién es el usuario y cuántos usuarios hay, pero no conozco la tecnología? Es decir, conozco el usuario, su contexto, pero no conozco la tecnología. Es un producto que puede utilizarse por un usuario, que puede comercializarse porque tendría, digamos, o sea, sería un éxito comercial, podría llegar a ser un éxito comercial, pero actualmente no hay la tecnología para producirlo. Entonces ustedes me dirán, no, profe, pero entonces ¿cómo así? O sea, uno tiene un producto que se puede usar, que se puede vender, pero no lo puede fabricar, pues sí, entonces ¿qué falta para poder fabricarlo? Pues que haya un avance tecnológico.
Entonces, ejemplo de eso, la teletransportación. ¿Sí? La teletransportación, mire que como concepto de producto funciona. O sea, es un concepto que es probablemente un concepto muy revolucionario. Pero actualmente la tecnología no ha llegado a tal punto de poder desarrollar ese producto. Es un producto que puede utilizarse, o sea, puede ser usado por una persona o podría ser usado por una persona si existiera. Adicionalmente, tiene un mercado. ¿Por qué? Porque si existiera, por ejemplo, una cabina que me teletransportara de aquí a Estados Unidos en 5 segundos, o sea, que me desintegrara acá y me volviera a armar en Estados Unidos en 5 segundos, pues obviamente la gente probablemente utilizaría más este sistema que de pronto montarse en un avión, o si voy a viajar de ciudad a ciudad, montarse en un bus o tener un automóvil. Es decir, revolucionaría la forma de transportarse en el mundo. Pero desafortunadamente la tecnología actual no ha avanzado tanto como para poder llegar a ese proceso. Entonces, mire, que es un producto donde yo conozco al usuario y el mercado, es decir, estoy aquí, pero no estoy aquí en el centro porque no llego a la correcta definición del problema. Todavía falta este elemento. Entonces, vamos ahora con el segundo caso. ¿Qué pasa si yo conozco el mercado y la tecnología? Ah, es un producto que se puede vender o se vende, que se fabrica, o sea, hay posibilidades de ser fabricado, pero que al usuario no necesariamente le resuelve su problemática. Entonces usted me dirá, no, pero profe, eso es como ilógico porque si es un producto que se puede vender y se puede fabricar, entonces, ¿cómo así que no se puede utilizar porque la gente no, o sea, si ya la gente lo compró? Entonces yo le voy a poner cuál es el ejemplo de eso, los productos de televentas. Cuando usted está viendo televisión, ahí salen los infomerciales. Estos infomerciales, por ejemplo, de los productos que sirven para hacer ejercicio mientras usted está trabajando. Entonces le sirve que el Absolator le sirve para hacer abdominales y que para mientras usted está trabajando, mientras usted está viendo televisión, mientras usted está durmiendo hace ejercicio, no sé cuántos. Estos son productos que, mire, tienen un gran comercio porque mucha gente es fanática de comprar esos productos de televenta que efectivamente se pueden fabricar, porque tecnológicamente hay algunos que son sencillos o más complejos o menos complejos que otros, pero finalmente se están fabricando. Pero a la hora del uso, ¿qué es lo que sucede normalmente? Si usted compra una máquina de estas, la utilizará la primera semana y después de la primera semana la tiene ahí simplemente para colgar la ropa, ¿sí? Entonces, mire que son productos que funcionan, digamos, por el inicio de la compra, ¿sí? Porque el comercial o el infomercial fue atractivo y cree uno que le puede resolver la situación problemática, pero realmente no están enfocados hacia ese panorama de resolver a cabalidad con el problema. Particularmente yo no conozco ninguna persona que haya adelgazado X cantidad de kilos utilizando un producto de estos que venden en televenta. Por lo menos yo no la conozco. Bueno, y tenemos el tercer caso donde conocemos al usuario y la tecnología. Entonces, es un producto que puede utilizarse, que se puede fabricar, pero que no tiene una venta o una distribución masiva porque no encontramos la manera de masificarlo desde el punto de vista del contexto. Entonces también hay productos como estos, por ejemplo, ¿cuáles? Las prótesis. Ustedes ven que las prótesis se fabrican, las prótesis pueden ser utilizadas, pero precisamente por la característica que tiene la prótesis de ser un producto que está orientado a un uso tan específico, porque no todas las amputaciones, por ejemplo, de manos o de piernas, son a la misma distancia, no todas las personas son iguales digamos, en los grosores de sus músculos, en las medidas que pueden tener y todo eso. Entonces son productos que se vuelven altamente personalizados. Y ese componente que sea altamente personalizados hace que este elemento de aquí o esta dimensión sistémica del mercado no puedan hacer los comerciales, porque precisamente no se pueden masificar. Entonces, por supuesto, dentro del proceso que nosotros estamos generando, se convierten en productos que tienen un alto costo porque son desarrollados de manera personalizada y por lo general utilizan una tecnología que no se ha podido masificar debido a eso, a que son para casos específicos. Entonces estaría ubicado aquí y no dentro de la definición del problema como tal.
Entonces, un producto innovador, un producto que se pueda, es un producto que se pueda utilizar, que pueda ser utilizado desde las necesidades del usuario como individuo, desde las necesidades de los usuarios, o sea, de cuántos usuarios como ese hay dentro de un contexto, y adicionalmente un producto que tecnológicamente me permita producirlo y permita que funcione bien. Entonces aquí estaríamos en la definición del problema. Este es como el esquema básico de la definición del problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que partimos de un problema general, ¿sí? Que es la situación propuesta, digamos, por el cliente o propuesta por el proyecto formativo integrador, y debemos encontrar los subproblemas por categorías, es decir, reconocer quién es el usuario directo y los usuarios indirectos, quién es el cliente, cuáles son los objetivos que tiene cada uno de ellos con respecto a la problemática que busca solucionar. Luego tenemos dentro del problema la segunda dimensión sistémica, que es el mercado, donde el mercado lo que busca establecer es el contexto de donde se está dando esa problemática, contexto social, geográfico, religioso, político, económico, bueno, dentro de todas esas variables, para poder reconocer cuántos usuarios hay en el mercado, ¿sí? En un segmento o un público objetivo del mercado a los que se les está presentando la misma situación. Y finalmente la tecnología, que es la que me permite evidenciar si hay productos sustitutos que están generando, por ejemplo, esa solución a esa problemática, o si hay que, digamos, como factor innovador, crear esa tecnología o utilizar una tecnología ya existente, pero adaptarla a otra. ¿Sí? Entendiendo que los productos sustitutos, de acuerdo pues a lo que venimos hablando, pues es el producto que de pronto no cumple a cabalidad con el tema en muchos casos, pero que sirve. ¿Sí? Por ejemplo, un producto sustituto. Si usted necesita poner unos cuadros en su casa y necesita clavar unas puntillas en la pared, pues usted lo que necesita adecuadamente para hacer esa tarea es un martillo. Pero si usted en su casa no tiene un martillo, entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues usted se busca un objeto contundente, una piedra o algo así, que le permita golpear la puntilla para poder clavarla. Entonces, en ese caso, la piedra sería un sustituto del martillo. O en el contexto, por ejemplo, de los alimentos, si hay personas que no pueden tomar leche, pues ¿cuál sería el producto sustituto? Pues entonces no pueden tomar leche por el tema de la lactosa, son intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el producto sustituto? Entonces, la leche, el que responde adecuadamente al problema sería la leche sin lactosa, ¿correcto? Pero los sustitutos son aquellos que no necesariamente están hechos para esa situación problema, sin embargo la gente los consume. Por ejemplo, la leche de almendras, la leche de soya, ¿sí? Como ese tipo de elementos que son leches vegetales y que están sustituyendo a la leche normal. Entonces, hay mucha gente que toma no el café con leche, sino el café con leche de almendras. Pues que no sé a qué sabe, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, bueno, se encuentran las subcategorías de problema y luego los problemas particulares que tienen cada una de esas dimensiones sistémicas. Entonces, el usuario tendrá problemas diferentes, por ejemplo, situaciones relacionadas al uso. Por ejemplo, no ve o, por ejemplo, es una persona que piensa de una manera diferente con relación a esa necesidad. Bueno, digamos, cada uno de los diferentes problemas que pueden presentarse al usuario como individuo. Aquí sería cada uno de los problemas que pueden encontrarse con relación al contexto, a la situación contextual, y aquí cada uno de los problemas que se pueden presentar con respecto a la situación de la tecnología. Analizar la problemática para llegar a una correcta definición es lo que me va a permitir al final poder crear una solución creativa o innovadora. ¿Listo? Entonces, este es el esquema de trabajo que vamos a utilizar, y lo que ustedes deben hacer para la siguiente clase es precisamente establecer esta problemática que les permite identificar al usuario, al mercado de la tecnología y los subproblemas particulares. Entonces, si ustedes ven, esto es muy parecido a lo que es la metodología del árbol de problema.
porque aquí también estamos encontrando causas y efectos relacionados al usuario, causas y efectos relacionados al mercado y causas y efectos relacionados a la tecnología relacionadas obviamente con la problemática. Bueno, esta es como la primera parte de lo que vamos a hacer con el tema de la definición del problema. Para que tengan más o menos una idea y se vayan organizando, esa definición del problema debería estar lista para la semana 5 de clases, es decir, dentro de 20 días. Entonces vayan trabajándole fuertemente al asunto, porque la idea es que la próxima clase podamos escoger ya las problemáticas con las que vayamos a trabajar y ya ahí quedarían 15 días para la elaboración de precisamente esta investigación que permita establecer quiénes son el usuario, cuál es el mercado, o sea, cuál es la segmentación, reconocer las necesidades y las problemáticas y finalmente también los modelos tecnológicos que vamos a seguir con el desarrollo, digamos, de las propuestas. Listo. Eso, ¿cuál es la importancia, digamos, de eso? No radica en que si yo llego a la definición del problema o a una buena definición del problema, voy a generar también una buena investigación que me permita generar los parámetros, los determinantes y los atributos de diseño que pueda tener una propuesta, sino que adicionalmente esa investigación es lo que va a poder establecer dentro del ambiente empresarial cuál va a ser mi planeación o hacia dónde va a estar orientada la planeación empresarial, pues en términos de la actividad económica o de la actividad comercial que yo tengo como empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hablar acerca de la clasificación de los proyectos en el desarrollo de productos. Este título, ¿qué sugiere? Pues sugiere que obviamente cuando yo soy una empresa y yo lo que hago es generar o producir productos que estén orientados a resolver problemáticas que afectan a la humanidad, tengo un modo de clasificar esos proyectos para que dentro de mi planeación yo pueda garantizar una actividad comercial constante y en muchos casos pues generar que esa innovación obviamente esté aportando continuamente a resolver esos problemas de la humanidad. Entonces eso es lo que vamos a hablar acá. Mire, cuando uno empieza el desarrollo de un producto, primero debe llevar a cabo un proceso de planeación. Ese proceso de planeación es lo que a mí como empresa me importa del desarrollo del producto. Por supuesto, digamos, aquí relacionando no solamente el interés que tiene una empresa por resolver una situación, problema o una necesidad a un usuario o a un grupo de usuarios, sino también lo concerniente a las labores comerciales que tiene mi empresa. O sea, yo subsisto como empresa porque lo que necesito es vender constantemente mis productos y a su vez con esos productos estoy incidiendo en que los usuarios resuelvan sus problemáticas. Entonces, esa es como la labor. Entonces, yo puedo llevar ese proceso de planeación desde dos puntos de vista diferentes. Dentro de la empresa, desde el equipo de desarrollo y dentro de la empresa, desde el proyecto mismo. Entonces, para el equipo de desarrollo consiste la labor de planeación en responder, digamos, estas preguntas que ustedes ven acá. La primera pregunta es: ¿cuál es el segmento del mercado al cual voy a dirigir el producto? Eso es importante conocerlo como empresa, porque obviamente lo que necesito es saber y entender mi mercado para saber qué le puedo ofrecer y qué está en capacidad mi mercado de comprar o de adquirir. ¿Sí? Por ejemplo, aquí entran todas las labores de fidelización del cliente. Entonces, ¿cómo espero yo con mis productos fidelizar a ese cliente para que constantemente me esté comprando a mí y no a la competencia? Entonces, ahí de alguna manera me estoy garantizando mi mercado. Ustedes entenderán, ustedes de pronto no entenderán el tema de fidelización del cliente, pero es la labor que hacen las empresas que garantiza que después de que se acaba el ciclo de vida del producto, vuelvan otra vez a comprarme ese mismo producto. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a comprar el mismo shampoo y no lo cambia, es porque ese shampoo le da unos beneficios que ningún otro le da. Entonces, a través de ese producto, yo como empresa estoy generando fidelización en usted.
Por ejemplo, muchas personas no utilizan X shampoo o cuando cambian la marca de shampoo, no, es que yo no vuelvo a utilizar otro que no sea este porque es que si utilizo otros me dan caspa, por decir algo. Eh, entonces, ese desarrollo, digamos, o esa característica o ese determinante en el desarrollo de un producto, en este caso un shampoo, es lo que hace que mi empresa tenga un valor agregado con respecto al usuario y que hace que él sea fiel a mi marca. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr desde la planeación. ¿Sí? Cuando yo entiendo mi segmento de mercado, entonces, ¿cómo me voy a dirigir a él con productos para poder fidelizarlo y para que siempre me compren a mí? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que voy a apropiar y voy a desarrollar para el nuevo producto? Entonces, esto también desde el equipo de desarrollo es que pensemos como empresa en qué tecnologías voy a adoptar a la hora de desarrollar ese nuevo producto. Entonces, ¿voy a generar nuevas tecnologías para el producto o simplemente voy a adoptar las que hay actualmente en el mercado o voy a ser el seguidor de otra empresa? Mira lo que sucedió con el caso de Apple. Apple cuando lanzó el iPhone, eh, mire que eh, los teléfonos inteligentes que habían más avanzados hacia la época eran los BlackBerry. Y los BlackBerry planteaban una interacción con el producto que estaba dada por un teléfono que tenía un montón de teclas. Entonces, ¿qué pasa con Apple? Apple lanza el iPhone y rompe el concepto, rompe el paradigma con una nueva tecnología, donde ya la pantalla es táctil, donde ya no tengo ese montón de teclas, sino que es un teléfono que se maneja simplemente con 5 botones y que adicionalmente me genera, digamos, una interacción diferente a lo que yo estaba acostumbrado con la bolita del joystick de los BlackBerry. Entonces mire que cuando Apple sale con esa nueva tecnología, ¿qué pasa con BlackBerry? Automáticamente pasa a un segundo plano y casi que BlackBerry hoy en día desapareció. Todavía sigue generando productos, teléfonos celulares, pero obviamente no son tan reconocidos como otras marcas, como por ejemplo Samsung, Apple, Huawei, bueno, todas estas que ustedes conocen. Y adicionalmente, esa tecnología también que desarrolló Apple hizo que se pusiera como el líder, por lo menos en referente tecnológico dentro del mercado. Porque conforme sacó Apple su teléfono celular, qué fue lo que hicieron los demás fabricantes? Seguir la misma tecnología. Entonces mire que ya a partir de allí todos los celulares empezaron a salir con pantalla táctil y donde se pudieran crear las diferentes aplicaciones. Entonces mire que propone la tecnología y todo el mundo lo empieza a seguir. Entonces yo dentro de mi planeación, ¿quiero ser el que propongo la tecnología o el que quiero seguir la tecnología? Pues obviamente el que manda la parada. ¿Cuáles son las metas y limitaciones de manufactura y servicio? Entonces, esto también implica aprender a reconocer qué tengo yo dentro de mi empresa y cuáles son mis falencias y obviamente solventarlas. Solventarlas desde el punto de vista del capital humano, es decir, las personas que trabajan conmigo, si están preparadas o no para asumir un reto de estos en la creación de un producto. Por ejemplo, en el tema de la generación de los productos también influye la maquinaria que yo tengo, si la maquinaria que tengo es apta o no para producir ese determinado producto o si por el contrario los cuento con los proveedores adecuados para que me garanticen la calidad de un determinado producto. Entonces tengo que aprender a ver mis limitaciones en cuanto a tiempo, en cuanto a presupuestos, capital humano, capital de máquinas, capital de proveedores, etc. Y entender cuál es el marco de referencias de presupuesto y tiempo del proyecto. Que si yo voy a desarrollar una tecnología nueva, pues tengo que ver, listo, ¿cuento con el personal que me puede desarrollar esa tecnología nueva? Sí, pero el presupuesto de pronto es demasiado alto y ahí no, entonces ¿qué tengo que hacer? Empezar a buscar potenciales inversores. O cuando hablo de tiempos del proyecto, es si realmente, digamos, el capital humano y las maquinarias que tengo sí me van a servir para desarrollar en ese tiempo que me estoy planteando esa solución. Entonces, mire que aquí son aspectos, digamos, mucho más de la organización o que están relacionados desde la organización con el equipo de trabajo, con coordinar las labores del equipo de trabajo. Pero cuando yo hablo desde el proyecto, ese proceso de planeación desde el proyecto, entonces respondo a estas 4 preguntas. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo que voy a emprender? Es decir, dentro de mi cronograma de trabajo,
voy a sacar este primer proyecto que va a resolver esta situación problema. Y a la vez va a colaborar para que cuando lance el segundo proyecto, entonces ya tengo fidelizado el cliente y voy a poder generar inmediatamente el éxito de ese producto o asegurar el éxito de ese producto. ¿Cuál será la mezcla de productos, plataformas y nuevos productos derivados que se emprenderán? Entonces mire que aquí también desde el proyecto yo puedo, a través de mi planeación, elaborar una estrategia que me permita elaborar un producto y luego, basándome en ese producto, generar una familia de productos que generen toda una comercialización constante, que fue lo que hizo Apple. Apple desarrolla el iPhone y realmente el producto que hizo que se derivaran todos los productos que ustedes hoy en día conocen de Apple no fue el iPhone como tal, sino fue el sistema operativo con el que trabaja el iPhone. Ellos cogen ese sistema operativo y luego después del iPhone lanzan el iPod Touch, que hace lo mismo que el iPhone, solamente que tiene las características personalizadas orientadas a escuchar música y a grabar ese tipo de archivos pues de MP3 con una gran capacidad, con un gran disco duro. Adicionalmente, entonces sale el iPad después. El iPad, mire que tiene la misma interfaz y la misma generación la misma interfaz y la misma generación de las aplicaciones y todo que funcionan con el iPhone y con el iPod Touch, ¿correcto? Y después de eso, entonces nace el iPad Pro, que es el que tiene el lapicito, ¿sí? Y después salen los iPad mini, y después salen los siguientes teléfonos de Apple. Entonces mire que desarrollaron una plataforma que es el sistema operativo iOS y basado en este lanzan una línea de productos para garantizar de ahí en adelante el mercado. Inclusive por ahí salieron los relojes, salen todas, sí, pero todos trabajan con el mismo sistema operativo, por lo menos con la misma base. Entonces ahí hay garantía de que voy a emprender nuevos productos que de alguna manera van a ser exitosos o van a tener el mismo éxito que los anteriores. ¿Cómo va a ser la relación entre los diferentes productos de un portafolio? Entonces, si yo genero un producto, ¿cómo ese producto se va a relacionar con todos los demás? Que también lo hace Apple muy bien. Por ejemplo, Apple, si usted compra un celular, un iPhone, pues ese iPhone, si usted tiene una MacBook, es mucho mejor o le saca mucho más el partido porque los puede sincronizar los dos. Y si adicionalmente usted se compra, por ejemplo, un aparatico de un Apple TV, entonces usted puede manejar su televisor desde el celular y desde su computador. Y si, por ejemplo, le está timbrando el celular, entonces usted puede contestar la llamada desde el televisor o lo puede contestar desde el computador o desde el iPad, si usted tiene un iPad, o si tiene un reloj, desde su reloj. Entonces mire que la integración entre los diferentes productos o esa relación entre los diferentes productos hace que un usuario cuando salga uno automáticamente genere la idea de que lo tiene que tener porque le resuelve una parte de la necesidad que antes no estaba resolviendo con las diferentes familias de productos. Entonces casi que se vuelve la necesidad comprarlo, ¿sí? Comprar ese último producto. Y finalmente, ¿cuál es la programación y secuencia de los proyectos? Entonces, yo lanzo primero este y después de cuántos meses, o sea, cuando ya el mercado vea o hago una planeación de que mi mercado con ese producto va a durar, por ejemplo, un año, al año siguiente entonces lanzo otro nuevo y al año siguiente entonces lanzo otro nuevo y así sucesivamente voy generando mi mercado y cuidando a mis usuarios, a mis clientes a través también de los intangibles, ¿no? De lo que hablábamos la vez pasada con el tema de la calidad, del servicio postventa, de todas estas, de las garantías, bueno, de todo esto. Eso también sirve dentro de la programación y secuencia de proyectos, lo que me va a ir permitiendo desarrollar nuevos productos y con la comercialización del desarrollo de esos nuevos productos voy a ir con la comercialización de esos nuevos productos voy a poder ir desarrollando los que vienen detrás de ellos. Entonces, esas son las dos características que me permite el proceso de planeación. Entonces, ¿qué puede modificar ese proceso de planeación? Mira, el plan de desarrollo del producto debe actualizarse constantemente, ya que es la proyección de la empresa sobre la forma en que va a satisfacer al mercado con sus productos. Entonces, para esto debemos vigilar tres aspectos fundamentales. Esos tres que ustedes ven allí
son los aspectos que pueden hacer que el plan de producción o esa planeación estratégica de mi empresa pueda cambiar. El número 1 son los cambios en el ambiente competitivo. ¿Por qué creen ustedes que el ambiente competitivo es un factor que haga que mi empresa tenga que cambiar la planeación? ¿A alguien se le ocurre algo? Más que todo para atraer al cliente y generar ganancias, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cuando tú hablas o cuando hablamos del cambio en el ambiente competitivo, ¿a qué se refiere? Digamos, una empresa desarrolla, digamos, yo desarrollo zapatos y una empresa, mi empresa de competencia, entonces desarrolla o genera unos zapatos que tienen una tecnología superior a la que a la que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, si mis zapatos tienen cámaras de aire, entonces él llega y desarrolla una nueva tecnología que es de cámaras de agua, que además de hacer los zapatos, los zapatos más frescos, por ejemplo. Entonces ahí, ¿cómo me afecta el ambiente competitivo? O sea, ¿cómo me afecta ese nuevo desarrollo de la empresa? Hay innovación, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, si un producto, si el producto de la competencia es más innovador que el mío, ¿qué va a hacer el mercado? Pues le va a comprar la competencia. ¿Quién está hablando allí? Bueno, entonces esa es la conclusión, ¿no? Por eso el cambio en el ambiente competitivo permite modificar mi planeación. Porque si la competencia tiene mejores productos que los míos o está sacando al mercado productos mejores que los míos, pues lo que va a pasar con el mercado es que el mercado lo va a seguir a él y no a mí. Es decir, le va a comprar a él y no a mí. Entonces en ese momento yo tengo que tomar la decisión, mi competencia está sacando mejores productos que los míos, mi decisión tiene que ser sacar mejores productos que los de la competencia. Entonces en ese sentido tengo que modificar mi plan de acción para saber qué productos puedo desarrollar o qué tecnologías nuevas puedo adoptar para sacar mejores productos que la competencia. El número 2, cambios en la tecnología. ¿Por qué los cambios en la tecnología hacen que yo tenga que modificar mi planeación empresarial desde el desarrollo de productos? ¿Uno de ustedes qué se le ocurre? Profe, pues creo que la tecnología cada vez está avanzando más. Entonces, pues lo que nosotros tratemos de innovar tiene que ir acorde con el avance de la tecnología. Nosotros tratemos de innovar, tiene que ir acorde con el avance de la tecnología. Sí, bueno, correcto. Tiene que ver con eso. O sea, el cambio de la tecnología implica que, bueno, ¿para qué sirve la tecnología? Digamos que la tecnología de un producto hace que con el avance, tengamos nosotros que establecer constantemente una revisión en esa tecnología. Porque si mi producto actual tiene unas determinadas funciones y esas determinadas funciones hacen que resuelvan unas necesidades en los usuarios, cuando hay un avance tecnológico, pues esas necesidades de los usuarios van a poder resolverse de una mejor manera. Entonces, el cambio en la tecnología implica que si yo estoy desarrollando mis productos con una tecnología A y hay un avance de tecnología en la tecnología A y que ya no hace que sea sino A al cuadrado, entonces lo que yo voy a hacer es pasarme a esa tecnología. Y el hecho de pasarme a esa tecnología implica que yo tenga que modificar mi plan de producción, perdón, mi planeación, porque por supuesto tengo que modificar los detalles de la producción. Entonces, si antes yo tenía una máquina que producía estos determinados procesadores, pero ya salió una nueva tecnología de procesadores, entonces desarrollé uno nuevo, tengo que adaptar mis máquinas para que produzcan esa nueva tecnología, para poder incluirla dentro
de los productos nuevos. Entonces, la tecnología asegura que las cosas constantemente tengan una evolución y por eso con los avances tecnológicos yo también debo avanzar en la calidad de los productos o en los servicios que esos productos están proveyendo a los usuarios. Y finalmente tengo el tema de la información sobre los productos exitosos del mercado como tercer factor que modifica el plan de desarrollo. La información sobre los productos exitosos, pues es lo que me dice, bueno, está también un poquito ligado con estas dos anteriores, porque finalmente cuando yo encuentro productos exitosos en el mercado, lo que estoy haciendo es buscar una guía de quién o qué competidor está produciendo ese producto exitoso. Y pues para saber en qué, digamos, cuál es mi marco de competencia. Y adicionalmente, si ustedes ven, por ejemplo, el caso que veíamos la clase pasada, el desarrollo del televisor, pueden notar que ese desarrollo del televisor arrancó en la etapa de análisis con una tarea que se llamaba el benchmarking, que fue la primera foto que yo les mostré donde estaban los diseñadores en una sala y en las mesas tenían puros televisores de otras marcas. Entonces, ese análisis del ambiente competitivo hace que yo pueda entender cuáles son los productos exitosos que hay actualmente en el mercado para poder, a través, por ejemplo, de metodologías como la ingeniería inversa, que fue lo que les mencioné en la clase pasada, que sucedía allí, pueda analizar el funcionamiento de esos diferentes dispositivos, entender cómo trabajan, cómo funcionan, para poder integrar algunas de esas características a mis productos o reconocer, digamos, fallos en esos mismos objetos para evitar ponerlos dentro de mis productos, ¿listo? Y hacer que mi producto sea obviamente mejor que el de la competencia a través de los diferentes cambios tecnológicos que tenga. Entonces, estos tres son los elementos que hacen que yo constantemente tenga que estar revisando la planeación empresarial. Listo. En ese sentido, al modificar mi planeación empresarial, lo que estoy es definiendo qué tipos de proyectos puedo generar al mercado. Entonces, contamos con 4 tipos diferentes de proyectos que pueden ser generados. En este caso vamos a revisar cada una de esas familias de proyectos y empezamos con la primera, que es esta. Proyectos con nuevas plataformas de productos. Esto ya les venía hablando un poquito de esto. Este tipo de proyectos genera un gran esfuerzo, pues desarrolla toda una familia de productos que se basan en una plataforma común. Aquí en este caso lo que voy a hacer es aplicar diseño original o innovación radical. Entonces ya les voy a explicar esto, ahorita después de que hagamos las 4 familias. Y el ejemplo concreto es el sistema operativo de iOS, que es el sistema operativo que utiliza el iPhone, el iPad, el iPod Touch, que sirve como una plataforma para que los desarrolladores de Apple programen sus aplicaciones pensando en este sistema. Entonces, ¿qué sucede? El ejemplo es, Apple desarrolla el sistema operativo para el iPhone, pero no lo hace solamente dentro de su planeación para que sea el iPhone el único elemento que lo utilice, sino alrededor de ese sistema operativo empieza a crear una familia de productos que también son igual de exitosos y que son todas las generaciones de los diferentes iPhone, todas las generaciones de los iPod como elementos de escuchar música y todas las generaciones de los iPad que vienen allí en adelante. Incluso si ustedes ven ahora, los computadores de Apple los están orientando también para que tengan o trabajen como con similitudes a ese sistema operativo. Entonces mire que ese sistema operativo como una plataforma ha hecho que ustedes o sea, que Apple tenga que generar otros productos para seguir persiguiendo el éxito en ventas a través de los productos que está desarrollando para esas plataformas. En ese caso, cuando ustedes hablan de plataformas, también estamos hablando de todo aquel producto en el cual se base una solución, ¿sí? Por ejemplo, el iPhone es un producto de la familia, o sea, que hace parte de la familia que se basa en esa plataforma, pero a su vez el iPhone también es una plataforma. Ya vamos a ver por qué con la segunda familia. Entonces, esta es la primera familia, proyectos con unas plataformas de productos. Yo establezco la plataforma en la que voy a generar una familia de productos para que se vendan y para garantizar mi mercado constante. Luego viene
proyectos derivados de las plataformas de productos existentes. Entonces aquí, ojo, yo establecí la plataforma, por ejemplo, una plataforma como Windows. ¿Sí? El Windows es un sistema operativo que utilizan todos los computadores o la gran mayoría de los computadores. Y cuando yo tengo ese sistema operativo, entonces yo, por ejemplo, como desarrollador de software, decido hacer un procesador de texto como Word. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que entender mi plataforma para adaptar, o sea, tengo que entender la plataforma sobre la cual voy a trabajar, en este caso Windows, para adaptar mi producto al funcionamiento de esa plataforma. Entonces, si yo tengo mi sistema operativo, yo desarrollo el software Word, lo que estoy haciendo es entender cómo trabaja Windows para colocarle la funcionalidad a través de mi software de un procesador de texto. Entonces, en ese sentido, el derivado de la plataforma es un diseño que se adapta a la plataforma previa. Entonces, era lo que les hablaba ahorita. Si la plataforma es el sistema operativo iOS, el derivado de la plataforma es el iPhone, el derivado de la plataforma es el iPad, el derivado de la plataforma es el iPod Touch, ¿correcto? Pero aquí también entran todo lo relacionado al mercado de accesorios. Por ejemplo, en este caso, si mi plataforma es el iPhone, yo puedo decir que el desarrollo de unos audífonos que funcionen para el iPhone es un producto derivado de la plataforma. ¿Por qué? Yo tengo que entender cómo funciona el iPhone para poder desarrollar unos audífonos para el iPhone, ¿correcto? Entonces, estos proyectos se generan a partir de una plataforma ya existente para ser enfocados hacia un mercado conocido. En este caso se aplica diseño adaptativo, síntesis y adicionalmente rediseño. Ya les voy a explicar esto. Ejemplo, las aplicaciones para Mac son aplicaciones para productos Apple, algunas desarrolladas por ellos mismos y otras desarrolladas por externos para facilitar o recrear la vida de los usuarios. Entonces, por ejemplo, el mercado de aplicaciones es un mercado de derivado de la plataforma. ¿Por qué? Porque yo lo que hago cuando desarrollo una aplicación, lo que estoy haciendo es añadir una funcionalidad extra al sistema operativo o al teléfono. Es decir, me estoy adaptando al sistema operativo o me estoy adaptando al dispositivo en el cual se reproduce esa aplicación. Entonces, llevamos dos familias, plataformas y derivados de las plataformas. Siguiente familia, mejoras incrementales a los productos existentes. Entonces, aquí el proyecto lo que busca es coger un producto que ya existe, mejorarlo con una innovación incremental. ¿Para qué? Para darle vigencia en el mercado, es decir, para mantenerlo vigente y que se esté vendiendo. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del iPhone. Ustedes ven que se desarrolló el primer iPhone. Después del primer iPhone, entonces se generó el iPhone 3G. Después del 3G, el 4. Después del 4, el 4G. Después el 5, el 5X, el 5S. Después el 6, el 6S. Después el 7, el 7S. Después el iPhone 10. Después el no sé qué. Bueno, todo eso. Si uno ve la historia del teléfono celular, del smartphone, particularmente de los iPhone, uno nota que desde que se desarrolló el primero hasta el último, que es el iPhone 11, hasta el último que se ha desarrollado, que es el iPhone 11, todos los iPhone hacen lo mismo. ¿Sí? Todos sirven para llamar, todos sirven para navegar en internet, todos sirven para instalar aplicaciones y dependiendo de las aplicaciones que yo tenga va a añadir o añadir, digamos, funcionalidades extras o va a convertir el celular en diferentes cosas, por ejemplo, en una consola de juegos, bueno, qué sé yo, diferentes cosas. Pero lo que ha hecho Apple es coger un proyecto de estos, o sea, coger un proyecto como el iPhone y hacerle mejoras incrementales para mantenerlo vigente en el mercado y vendiéndolo constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de proyectos? Lo que hace es modificar el desempeño, ¿sí? Trata de modificar de alguna manera los productos existentes para mantenerlos vigentes y competitivos en el mercado. Entonces, lo que hace es modificar el desempeño. Por ejemplo, si sale el iPhone 11 hace lo mismo que el iPhone 10. Lo que pasa es que tiene de pronto mejor cámara, tiene más resolución la pantalla, el procesador es más rápido, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo que el iPhone anterior, solamente que lo que hace lo hace mejor que su predecesor. Entonces, en ese caso, estamos hablando de una mejora incremental en las capacidades del dispositivo de ser más eficiente y efectivo con las tareas que hace que su predecesor. Entonces, tres familias llevamos: plataformas, derivados de las plataformas y mejora incremental al producto que ya existe.
Y la última familia es el proyecto fundamentalmente nuevo. Este proyecto ya es un proyecto, digamos, de alto desarrollo, o sea, que requiere un desarrollo adicional. Este tipo de proyecto implica buscar productos o tecnologías totalmente diferentes que permiten intervenir en nuevos mercados o poco conocidos. Son proyectos de alto riesgo, pero a largo plazo generan impactos altamente positivos en las organizaciones, obviamente si funcionan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresa me propongo crear una tecnología nueva o un producto nuevo que revolucione lo que actualmente hay en el mercado, que fue la generación, por ejemplo, del iPhone. Cuando Apple crea el iPhone, y era lo que les comentaba ahorita, el teléfono más avanzado que había en el mercado era el BlackBerry. En el momento en que iPhone sale con esta nueva tecnología, con una pantalla táctil, donde reconoce gestos, donde, bueno, hace X, oye cosas, pues lo que hizo fue precisamente que todas las demás compañías de teléfonos celulares viraran a ese tipo de tecnología. Entonces fue un impacto altamente positivo. ¿Por qué? Pues porque Apple automáticamente se convirtió en el referente que es hoy en día en una empresa pues que además gana un montón de millones de dólares comercializando este tipo de productos porque ya la gente lo puso en el radar, ¿no? Entonces ellos mismos se pusieron en el radar porque por el desarrollo de las nuevas tecnologías que están implementando. Entonces, en ese sentido, digamos, esto es un producto de alto riesgo porque si yo desarrollo una tecnología, la tecnología puede ser o muy bien adoptada por los usuarios, como en otras ocasiones puede que no. Entonces puede que sea un fracaso, ¿sí? Por eso es el alto riesgo de este tipo de productos, pero si se generan, o sea, si le dan con el chiste, como se dice comúnmente, pues obviamente son productos muy exitosos. Y aquí en este tipo de productos entonces se aplica diseño original o innovación. Entonces ahí tenemos las 4 familias a la hora de planear productos. ¿Sí? Yo puedo planear un proyecto para generar una nueva plataforma que implique que en el tiempo vaya a ir desarrollando diferentes productos para esa plataforma cuando ya esa plataforma esté difundida. Puedo planear un derivado de la plataforma existente, en este caso, si ya creé la plataforma, entonces ahora mi plan va a ser empezar a crear productos que se basen en esa plataforma. Después de que creo los productos de plataforma existente, o sea, para esta plataforma, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a incrementar las capacidades o el desempeño. Y finalmente, después de que termino el ciclo, que ya los productos ya, digamos, la gente los conoce y los tengo vigentes en el mercado, entonces vuelvo y creo un desarrollo nuevo. ¿Para qué? Pues para poder avanzar en tecnología o inclusive poder generar otra nueva plataforma y poder hacer el ciclo normal. Entonces, las empresas pueden elaborar proyectos de estos 4 tipos. En cualquiera de los casos de la generación de esos proyectos, nosotros hablamos de innovación, por supuesto. Pero aquí el punto clave es saber qué tipo de innovación estamos buscando, requeremos. Porque no en estos 4 proyectos se da el mismo tipo de innovación. Por ejemplo, a la hora de hacer estos productos fundamentalmente nuevos, estamos hablando de una innovación radical que rompe el paradigma, o sea, rompe lo que hay previamente conceptuado o lo que la gente tiene como idea. Lo mismo aquí en las plataformas de productos. Pero cuando hablamos de mejoras incrementales y derivados de las plataformas, estamos hablando de innovación incremental. ¿Por qué? Porque es algo que ya es conocido, simplemente lo que estamos haciendo es incrementar el funcionamiento o ser innovadores con el incremento del desempeño o en el caso de los proyectos derivados de las plataformas, de la adaptación. Bueno, ahora sí les voy a explicar los tipos de diseños de los que hablamos. Cuando uno, como dentro de su planeación empresarial, tiende a establecer alguno de esos proyectos, de esos tipos de proyectos que acabamos de ver, de esas 4 familias, pues puede aplicar estos 4 tipos de diseños, dependiendo obviamente de cuál tipo de proyecto está implementando. En este caso, vamos a ver cada uno de esos y los vamos a relacionar con las 4 familias de proyectos que vimos. Entonces, el primero es diseño original o innovación. El diseño original o innovación es una nueva solución para una tarea que termina normalmente con una invención patentable. ¿Qué quiere decir esto?
el diseño original es la alternativa que yo debo utilizar si lo que quiero es desarrollar una nueva tecnología o un producto que rompa el paradigma o el concepto de funcionamiento de algo. Se requiere reestructuración del entorno y un cambio de paradigma. Estos proyectos son difíciles de desarrollar, pero como les decía ahorita, si dan con el resultado, pueden ser productos muy exitosos. Y por supuesto, pues son costosos de desarrollar porque pues estamos aquí como en la... o sea, siempre va a estar uno pensando si el mercado lo va a adaptar o no lo va a adoptar o no lo va a adoptar. Bueno, este es el ejemplo de un producto de esos, ¿sí? Un diseño original o innovación. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es esa imagencita que hay ahí? Bueno, esto que ustedes ven acá, dice aquí Fernando, no. Hay una cosa que crearon, que es así parecida, que es para atrapar zancudos, pero no, esto no es para atrapar moscos. O sea, de hecho esa idea de supuestamente atrapar moscos es muy parecida y me parece que surgió este mismo concepto, pero no. Bueno, este elemento que ustedes ven acá, esto es un ventilador. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no me acabaste de decir, profe, que esto es para producir productos totalmente nuevos, pues que no hayan actualmente en el mercado y los ventiladores hace rato existen. Sí, hace rato existen, pero los ventiladores sin aspas hace rato no existían. Entonces, recuerden que cuando uno habla de diseño innovador, estamos hablando de el desarrollo de una tecnología nueva o de un producto nuevo que rompe el paradigma. Normalmente cuando uno le muestra, o por ejemplo cuando yo les digo a ustedes ventilador, ustedes se imaginan digamos esta cabina redonda que con aspas, ¿sí? Con un aspa y una rejilla. Ese es el paradigma convencional que tiene la gente de lo que es un ventilador. Pero resulta que esta empresa que se llama Dyson produce estos ventiladores y los produce revolucionando la tecnología de funcionamiento. Entonces póngale cuidado aquí, vamos a buscar acá. Entonces póngale cuidado aquí a los ventiladores que desarrolla esta empresa. Bueno, además de tener un alto contenido en diseño, porque pues como ustedes ven son bien bonitos, son salidos de lo común en el diseño, estos ventiladores no solamente están rompiendo el paradigma con el uso de una nueva tecnología, sino que adicionalmente están resolviendo algunos problemas que tienen los ventiladores convencionales. Por ejemplo, lo primero que yo puedo ver es que es un ventilador sin aspas. Eso hace que, a diferencia de los ventiladores tradicionales, este ventilador sin aspas sea más seguro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en los ventiladores con aspas la rejilla es muy grande, puede un niño, por ejemplo, meter el dedo a las aspas del ventilador y obviamente allí se genera una situación de inseguridad. Entonces, por ahí hay un beneficio ya del desarrollo de esta nueva tecnología. Otro beneficio está que es más silencioso, porque las aspas ya por sí producen un ruido. Entonces, este no produce ruido, este es totalmente silencioso. Otra característica de estas como beneficio es que el aire que proyectan estos ventiladores lo proyectan en bloque. En el caso de las aspas, por tratarse de un elemento que recoge el aire desde atrás y lo proyecta hacia adelante, realmente lo que está haciendo es proyectarlo en las diferentes direcciones y no en bloque, por lo que es poco eficiente desde el punto de vista de la proyección del aire en la función del ventilador. ¿Cómo funciona este ventilador? Ustedes ven que este ventilador tiene esta partecita aquí redonda. Y este ventilador utiliza un principio que utilizan las turbinas de los aviones. La turbina del avión, ¿cómo funciona? Ella genera una corriente de aire que lo que hace es tomar todo el aire que está en la parte de adelante, proyectarlo a través del motor, a través de la turbina y comprime el aire y lo que hace es expulsarlo para poder impulsar al avión. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente se llama una turbina de reacción. En el caso del ventilador, ellos cogen el principio
de la proyección de aire. Entonces, este ventilador aquí en la parte interna tiene unas aspas pequeñitas que lo que hacen es tomar el aire del entorno por estos huequitos y lo proyectan hacia arriba alrededor de toda esta estructura que tienen acá. Entonces, entre esta piecita que ustedes ven acá y la parte interna hay como una especie de huequito, una filtración, que lo que hace es que salga el aire en una orientación, ¿sí?, donde se proyecte, digamos, lo que el aire está saliendo y se proyecte hacia atrás. Y esa característica de que el aire se proyecte hacia atrás hace que todo el aire circundante que está en esta área automáticamente se meta por allí. ¿Sí? Es como más o menos el efecto que tiene, por ejemplo, cuando yo tengo un balde de agua y con una manguera succiono agua y después lo pongo el balde más arriba y lo coloco hacia abajo, ¿sí? Ahí mismo el agua, el fluido lo que hace es meterse por la manguera y sin necesidad de que yo siga succionando por esa manguera va a ir saliendo el agua. Entonces es lo mismo pero con aire. Bueno, miren por aquí, por ejemplo, vamos a mirar aquí las características. Sí, esto es lo que plantea, ¿sí? El aire que él está recogiendo en esta parte de acá, que está saliendo por esa grieta. Entonces él proyecta el aire así y coloca el aire en bloque con, digamos, una muy buena con una muy buena optimización del recurso de la energía. ¿Sí? De hecho, este gasta menos energía que los ventiladores convencionales. Por aquí manda el compañero un video. Yo paro aquí, pauso la... Listo, entonces esos son los diseños originales o innovación. Lo que requiere requiere un cambio de paradigma o una reestructuración del entorno. Viene el segundo tipo de diseño. Cabe anotar que este diseño original es lo que yo utilizo o lo que yo aplico cuando estoy desarrollando un proyecto, fundamentalmente nuevo, o cuando estoy desarrollando una plataforma, ¿sí? El proyecto plataforma. Luego vienen diseños adaptativos o síntesis. Ustedes ven la convención de color acá, el verde, entonces quiere decir que esto es lo que aplico cuando yo estoy trabajando en un proyecto derivado de la plataforma. Aquí el diseño adaptativo adapta un sistema o tecnología conocida a una tarea cambiante o la evoluciona de una forma significativa hacia un nuevo subsistema. Es decir, ya tengo dos cosas que conozco y una la adapto a la otra, ¿sí? Entonces, entiendo cómo funcionan y lo que hago es simplemente adaptarlo. ¿Para qué? Para generar una tarea nueva o una función nueva o simplemente hacer que ese producto nuevo tenga un avance significativo en su tecnología o en su funcionamiento o en las labores que presta. El ejemplo que ustedes ven acá es una mesa de billar que digamos fue a la que se le adaptaron partes de la carrocería de un automóvil. Entonces, para este caso estamos hablando de diseño adaptativo con un objetivo estético, ¿sí? Porque probablemente esto estaría buscando un mercado de las personas que coleccionan automóviles. Entonces, si yo tengo mi sala de juegos y colecciono carros o tengo un carro de estos, pues para mí resulta muy atractivo una mesa de billar con estas características porque va como con mis gustos y con las cosas que necesito. Una buena forma de entender este diseño adaptativo, entendiendo pues que no requiere una gran estructuración del medio, es decir, de entender las cosas cómo funcionan, simplemente es cómo adaptarlas. Una manera muy fácil de entender esto es con un ejemplo muy básico. Supongamos que usted tiene una bicicleta y usted se desplaza en su bicicleta a todas las partes. Entonces, cuando usted se desplaza en la bicicleta, pues usted se da cuenta de que ya está como cansado de dar tanto pedal. Y se acordó que su papá por allá en el garaje de la casa
había guardado una guadaña que tenía por allá en la finca y resulta que ya vendieron la finca y todo eso, entonces esa guadaña ahí no está haciendo nada ni nadie la está utilizando. Entonces usted coge y desarma la guadaña, le saca el motor y se lo adapta a la bicicleta. Ahí usted lo que acaba de hacer es diseño adaptativo. ¿Por qué? Porque está añadiendo una funcionalidad a lo que normalmente es un sistema como una bicicleta para tener que dejar de pedalear. ¿Sí? Entonces le colocó el motor de la guadaña para poder que lo transporte. Eso es el diseño adaptativo. Entonces, como les decía, este se aplica a el derivado de la plataforma, el proyecto derivado de la plataforma. ¿Por qué? Porque yo debo entender primero la plataforma para poder proponer algo que se adapte al funcionamiento de dicha plataforma. El tercer tipo de diseño es la variante de diseño. Ya vimos diseño innovador, diseño adaptativo y luego ya tenemos la variante de diseño. Variante de diseño, de acuerdo a la convención de color, este se aplica a mejoras incrementales al producto existente. La variante de diseño involucra el cambio de parámetros o aspectos tangibles, que ya lo habíamos definido que eran aspectos tangibles de la clase pasada, como el tamaño, la forma, el color, materiales, parámetros de control, etc. Y aquí lo que busca la variante de diseño es modificar el desempeño, pero no cambia la configuración del objeto. Es decir, el objeto sigue siendo lo mismo. La diferencia es que lo hace mejor. Entonces, el ejemplo que ustedes ven acá es una nevera. Una nevera que funciona igual que las demás. La parte de la nevera enfría y la parte del congelador, valga la redundancia, congela. ¿Sí? No tiene ningún tema. Lo único que hace innovadora esta nevera es que es una nevera modular. Entonces aquí se está modificando el desempeño, pero no está cambiando la configuración del objeto que es una nevera. Mírela acá abajo. Acá abajo tiene un módulo, que este es el módulo que tiene el compresor, pues lo que permite que la nevera funcione. Y lo que yo hago es adaptar diferentes módulos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un módulo aquí de un enfriador, ¿sí? De nevera. Tengo un módulo aquí de congelador. Supongamos que yo vivo solo, entonces tengo estos dos modulitos allí. Pero resulta que, digamos, un año después, entonces me casé, después el año siguiente entonces tuve hijos, entonces necesito cambiar la nevera porque pues ya no me cabe el mercado para mí solo, sino que adicionalmente tengo que poner el mercado a mi familia, entonces necesito más espacio. Ahí tengo dos opciones. La primera, o vendo la nevera y compro una más grande, pero para evitar eso, entonces lo que hago es que si la nevera está buena, lo que hago es comprar dos módulos adicionales y se los pongo acá. Entonces lo que hago yo con esta nevera es ampliarla a través de los diferentes módulos que tengo. Entonces mire, es la misma nevera que hace lo mismo que las neveras convencionales, lo único es que lo hace mejor porque está permitiendo ampliar las capacidades de dicha nevera. Este tipo de diseño es lo que se aplica al tipo de proyecto mejor incrementar el producto existente, que era lo que les explicaba ahorita. Si yo tengo un celular, el iPhone 10, el iPhone X, y sale el iPhone 11, entonces lo que está haciendo Apple allí es mejorar las características del teléfono simplemente para mantenerlo vigente en el mercado y que la gente lo compre, añadiendo más tecnología, que las funciones del objeto sean más eficientes y bueno, todo lo demás. Y finalmente tenemos el último tipo de diseño, que es el rediseño. Ojo, tiene la tendencia a confundirse mucho con el anterior, con la variante de diseño. Entonces, no significa variante de diseño. Aquí el producto existe, pero requiere ser modificado para cumplir con nuevos criterios. Criterios que pueden ser lo demandado en el mercado. Por ejemplo, las tendencias de diseño. Se puede realizar a través de la adaptación, modificación o innovación tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes ven estos zapatos son iguales que los zapatos normales, ¿sí? Los zapatos de Nike. Esto no tiene ninguna tecnología que haga que yo corra más, no tiene ninguna tecnología que haga que si yo me los pongo, entonces salte más alto, no, que sean más cómodos o que tengan una tecnología que haga que yo camine bien, no tiene nada de eso. Son zapatos convencionales.
Lo único es que están respondiendo una tendencia que es una tendencia ecológica. Pues este proyecto de Nike son unos zapatos que ustedes ven unos triangulitos aquí. Dentro de los procesos de producción de Nike, lo que hacen es que al producirse los otros zapatos, las otras líneas de zapatos, hay unos retazos de materiales que quedan sin servir, o sea, que simplemente quedan ya para botar. Entonces, Nike, ¿qué hace con este proyecto? Lo que hizo fue coger todos esos retazos, cortarlos en triángulos, después une todos esos triangulitos y luego con ese material recuperado de la producción, lo que hace es generar calzado nuevo. Entonces, este es un calzado que como rediseño o se marca, digamos, dentro del rediseño porque es simplemente un calzado que ya existe, lo único que está haciendo es que le está cambiando el material por material que ha sido recuperado del área de producción, simplemente para ir acorde pues a una tendencia que es la sostenibilidad, es decir, poder utilizar mejor el material antes de ser desechado. Entonces aquí se aprovecha todo el material. En ese sentido, porque digamos tiene la tendencia a convertirse, a percibirse mucho como variante de diseño, entendiendo que la variante de diseño modifica el desempeño de los aparatos. Porque normalmente cuando se modifica el desempeño del aparato, pues se busca también un aspecto estético. Entonces, en ese sentido, el aspecto estético estamos hablando del rediseño, pero el aspecto funcional estamos hablando de variante de diseño. Por ejemplo, si usted tiene un Mazda 2, digamos un Mazda 2 2016, y sale el Mazda 2 2017. Entonces, el Mazda 2 2016 tiene unas líneas de diseño que son diferentes a las del 2017. Las del 2017 entonces son más refinadas, que las farolas son más delgaditas, que las farolas son no sé cómo, no sé cuándo y tal. Entonces, si el aspecto estético del carro es lo que cambia, ahí estaríamos hablando de un rediseño. Pero si, por ejemplo, el cambio del Mazda 2 del 2016 al 2017 implica que, por ejemplo, el carro tiene una nueva tecnología que hace que consuma menos combustible, que las luces entonces ya no son de bombillo amarillo, sino que entonces tienen un bombillo LED, que tiene unos sistemas de sensores, por ejemplo, que evitan que hayan accidentes muy graves, que tiene no sé cuántos airbags en partes donde no lo tenía en el 2016. Ahí estamos hablando de variante de diseño. ¿Por qué? Porque estamos mejorando el desempeño del automóvil. Pero esa variante de diseño también va acompañada con rediseño, porque también estamos mejorando la estética del automóvil. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de rediseño, lo relacionamos con los cambios estéticos o formales. Y si esos cambios estéticos o formales tienen además mejoras en el desempeño, entonces ya estamos hablando de variante de diseño. ¿Listo? De variante de diseño acompañada con un rediseño. Entonces, espero pues que eso les quede claro porque probablemente en los parciales les voy a pedir que identifiquen precisamente este tipo de diseños, ¿sí? O sea, cuál diseño se está aplicando allí. Entonces, recuerden que son 4. Diseño innovador aplicado a diseño de plataformas y a producto fundamentalmente nuevo. Diseño adaptativo que se aplica a derivado de la plataforma. Variante de diseño que se aplica a mejor incrementar el producto existente y el rediseño que puede aplicarse a mejor incrementar el producto existente o también a la variante de diseño. A lo que sí no se puede aplicar el rediseño es al producto fundamentalmente nuevo ni a la plataforma, porque como son productos nuevos, pues no estoy rediseñando nada, sino que estoy diseñando desde cero. O sea, rediseño implica que el producto ya debe existir o estar creado. Bueno, como decíamos ahorita, en cualquiera de los casos estamos generando innovación, pero el tema aquí es poder reconocer cuándo es innovación radical y cuándo es innovación incremental, entendiendo innovación radical como algo que surge totalmente nuevo y que busca romper el paradigma existente. En este caso, la innovación radical se aplica al diseño innovador o a los dos proyectos que estamos hablando, el producto fundamentalmente nuevo y el desarrollo de la plataforma. Y la mejora incremental es la mejora consecutiva sobre un producto para mantenerlo vigente en el mercado. Entonces, la mejora incremental se aplica a variante de diseño y a el producto, mejora incremental al producto existente.
o a diseño adaptativo y derivado de la plataforma, ¿sí? Porque ya son productos que existen, simplemente lo que estoy haciendo es innovar sobre, o sea, para que lo que haga lo haga mejor o poder adaptarlo con una innovación. Entonces, bueno, ahí está el tema de la clase de hoy. Listo, muchachos. Péguenle entonces una revisada a lo que tiene que ver con el proyecto. Bueno, quiero cerrar aquí la clase, pues como de pronto si, respondiendo algunas inquietudes si las hay. No sé si tengan preguntas sobre la parte teórica que vimos o sobre el proyecto como tal. Usted igual todo esto lo monta en donde lo manda por correo los No, videos. actualmente está montado en la página. Si usted se mete a la página de conceptual.ol.es, usted va a poder ver aquí, bueno, primero, temas de clase. Si quiere ver las presentaciones, usted se mete aquí donde dice temas de clase. La clase pasada está aquí, la de la clase de hoy están acá. ¿Listo? Ahí las puede descargar o las puede ver y no sé qué. Y los videos de las clases los estoy montando acá. Entonces, por ejemplo, ustedes que son el grupo 57, usted se mete aquí y mire que ahí les van apareciendo. Yo ahorita subo al canal de YouTube este video, la grabación de este video, y entonces le va a aparecer acá, de diseño conceptual, grupo 57, semana 2. Entonces ahí están, ahí les van a quedar los videos uno a uno para que ustedes los vayan consultando. Ah, ya, profe, listo, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, supongo que obviamente tendrían ustedes que empezar ya a leer a fondo bien el tema de el proyecto formativo integrador y bueno, todas las demás cuestiones. Entonces, en ese caso, vamos o sea, avancen esta semana y recuerden que para la semana que viene, entonces traer ideas, porque al final de la clase, después de que veamos la parte teórica, vamos a empezar a revisar esas ideas para empezar a establecer o a construir ya la parte de análisis de la metodología proyectual, basado pues obviamente en las ideas que ustedes traigan. Ya, todo es verbal, ¿cierto, profe? Sí, 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 pues es decir, vayan de pronto sí teniendo notas, o sea, anotándolas allí. ¿A qué me refiero? A que no necesito formalmente que ustedes me pasen un trabajo escrito o algo así, no. La idea es al final de la clase, entonces yo digo, bueno, grupo 1, ¿qué ideas tienen? Y ustedes me las van a ir comentando, esto, lo otro, y las discutamos. Grupo 2, lo mismo, grupo 3, y así sucesivamente. Entonces sí requiero es como que tengan la idea clara. Entonces ya ustedes verán si lo hacen en una presentación, pues de pronto una presentación sería algo útil como para poder entender las ideas de lo que ustedes están generando. Traten de sacar lo que vimos hoy o de ir aplicando lo que vimos hoy. Por ejemplo, desde el punto de vista de la definición del problema, ¿sí? Y vayan identificando usuarios, vayan identificando marco contextual, vayan identificando cosas de la tecnología, y que hay, por ejemplo, como para jugar así o que enseñe tal cosa o no sé qué. Entonces, vayan buscando en internet ese tipo de cosas para saber más o menos por dónde es que se van a meter dentro del proyecto formativo integrador. Si tienen preguntas a lo largo pues, de esta semana con respecto al tema, recuerden que por aquí, por la sala de chat, les dejé unos enlaces que explican los objetivos de desarrollo sostenible, entonces para que los pillen. Les dejé el ejemplo de los juegos que hay ahí para que también la naveguen y miren, por ejemplo, por dónde se pueden meter. Y si tienen preguntas, entonces a través del correo electrónico o a través de aquí el formulario de contacto, ustedes me escriben. Pónganse de acuerdo pues los del grupo, ¿no? Los integrantes del grupo, para que me escriban y pues yo trato de sacar el tiempito para responderles a través del correo electrónico. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Un placer y nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere.